Comienza en Radio María una nueva charla cuaresmal que nos ofrece el padre Francesco Voltaccio, sacerdote italiano, director del Centro de Estudios Bíblicos Domus Betania en Jerusalén y del programa de Radio María A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa. Unas charlas que en este tiempo de conversión nos están ayudando a mirar a Cristo para que las llagas de su pasión sanen nuestras heridas. Queridos amigos de Radio María, en estas charlas de Cuaresma estamos profundizando en un pasaje de la primera carta de Pedro y después de la primera meditación que titulé El cristiano, siervo de Dios y de los hombres, ahora pasamos a la segunda meditación que titulé Seguir las huellas de Cristo siervo y proclamamos de nuevo la primera carta de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 18. Que los criados estén con todo temor a disposición de los amos, no solo de los buenos y comprensivos, sino también de los retorcidos, pues eso es realmente una gracia, que, por consideración a Dios, se soporte el dolor de sufrir injustamente. Porque ¿qué mérito tiene que aguantéis cuando os pegan por portaros mal? En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el madero, para que, muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. En la segunda parte de este brano, pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, etc., la exhortación principal del apóstol se basa en el ejemplo de Cristo, en la icona de Cristo, mediante un himno cristológico de rara belleza, que es de hecho un midrash cristiano, sobre el cuarto canto del siervo del Señor. Entonces, que tiene como trasfondo la pasión y muerte en la cruz de Jesucristo. El autor de la carta retoma el tema de la sumisión mediante dos palabras que en griego tienen el prefijo iupo, que quiere decir debajo. Entonces, iupolimpanon iupogrammon, o sea, dejando un ejemplo. Aquí hay un término muy relevante, iupogrammos, que significa modelo, ejemplo, copia escrita. Como hemos escuchado, ¿no? Dejándonos un ejemplo. En la antigüedad se atestigua, por este término, un significado peculiar a partir de Platón y más tarde en San Clemente de Alejandría, según el cual este término se refiere en particular al modelo de las letras del alfabeto que los niños intentaban reproducir con exactitud en sus cuadernos para aprender a escribir. Esto implica que el ejemplo de Jesús debe seguirse al pie de la letra, en total sumisión. Así como el Señor obedeció y se humilló hasta la muerte, también los cristianos están llamados, por gracia, a seguir los pasos de Cristo, sus huellas. Se trata aquí claramente de una llamada, de una vocación, que no implica tanto un esfuerzo personal, sino una adhesión plena a la voluntad de Dios, a la gracia de Dios, que puede hacer esto en nosotros, en un camino que ya ha sido trazado. ¿De qué camino se trata? En las Escrituras, la idea de seguir las huellas aparece, por ejemplo, en los libros sapienciales, con referencia a la sabiduría. Se dice, en el libro de Ben Sira, sigue sus huellas, búscala y se te manifestará. Y cuando la hayas alcanzado, no la abandones.
Además, quien medita en la ley del Señor, en la Torá del Señor, y la graba en su corazón, será guiado por la luz del Señor. La luz del Señor, se dice en Ben Sirach, será su camino. El fiel, por tanto, está llamado a seguir las huellas de la sabiduría, es decir, de la Torá, de la ley. Pablo invita de manera similar a los fieles de la comunidad de Roma a seguir las huellas de la fe de Abraham. En el libro de los Salmos, además, hay dos referencias de gran interés. La primera es la del Salmo 77:20, que habla de las huellas secretas o escondidas de Dios sobre las aguas. Probablemente se trate aquí de una referencia al Éxodo, cuando Dios abrió el mar y condujo a su pueblo a la liberación. La segunda referencia es la del Salmo 89:52, en la que aparece la expresión los pasos de tu ungido o los pasos de tu Mesías, en hebreo Ikevot Meshichecha. La palabra Akev en hebreo, que quiere decir huella, en la tradición judía se ha asociado claramente a la figura del Mesías y sobre todo al momento de su manifestación, cuando la iniquidad será rampante. Por ejemplo, en la Mishnah se afirma: en las huellas del Mesías, que se puede traducir más libremente como cuando el Mesías esté cerca, la insolencia crecerá, la hambruna alcanzará su máximo grado. Es muy actual. Esas referencias sugieren la idea de que el discípulo debe seguir al Mesías en su éxodo pascual. ¿Y qué es la Cuaresma sino un éxodo pascual? Como subraya magistralmente San Pedro en los versículos siguientes, que pueden considerarse como una lectura de la pasión de Jesucristo a la luz del cuarto canto del siervo de Isaías. Los siervos cristianos, y todos nosotros, están llamados a ser una luz. No solo se les invita a abstenerse de pecar, sino también a aceptar sufrir, a imitación de Cristo y por su gracia, llevando sobre sí los pecados de los demás. De hecho, Jesucristo llevó los pecados de toda la humanidad en su cuerpo sobre el madero de la cruz, como dice de nuevo este verano de la primera carta de San Pedro que hemos proclamado. El verbo además se utiliza también en la expresión contenida en el canto del siervo de Isaías. Se dice del siervo que llevaba el pecado de muchos e intercedía por los culpables. También la ofrenda del cuerpo de Jesucristo en el madero evoca el sacrificio de Isaac y particularmente un pasaje del libro del Deuteronomio, al capítulo 21, desde el versículo 22, que dice: si un hombre comete un delito digno de muerte y tú lo matas y lo cuelgas de un árbol, su cadáver no permanecerá toda la noche en el árbol, sino que lo enterrarás el mismo día, porque el ahorcado es una maldición de Dios y no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia. Se puede traducir árbol o también madero. Dice: si un hombre comete un delito digno de muerte y tú lo matas y lo cuelgas de un madero, no permanecerá toda la noche en el madero. Y esta palabra del Deuteronomio es aplicada por Pablo al sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque dice San Pablo en la carta a los Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues está escrito: maldito el que está colgado en un madero. De este modo, el cuerpo de Jesús se convierte en cuerpo de pecado, no porque haya conocido el pecado. Jesucristo es absolutamente el santo, sin pecado, sino porque, como dice la segunda carta a los Corintios, Dios lo hizo pecado por nosotros. O sea, Jesús tomó sobre sí en su cuerpo, entendido como lugar físico y teológico, nuestros pecados, los pecados de todos los hombres, aceptó la ignominia y padeció por nosotros.
este Espíritu de Cristo puede parecer un escándalo o incluso una locura, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, pero encierra en sí misma esta actitud un poder enorme y una sabiduría extraordinaria, abismal, la fuerza del perdón que logra transformar nuestros corazones. Por eso el punto culminante de todo el pasaje es la expresión paradójica, estamos hablando ahora de la primera carta de Pedro, capítulo 2, la expresión paradójica: por sus heridas, por las heridas de Cristo habéis sido sanados. Y literalmente San Pedro dice no por sus heridas, sino por su herida. Esto sugiere la idea de que el cuerpo de Jesús fue tan maltratado, golpeado y torturado que se convirtió todo en una sola herida. Sin embargo, esa llaga tiene el poder de curar nuestra herida más profunda, la causada por el pecado, y de transformar la muerte en vida y de transfigurar nuestras heridas. Y esta es la Pascua, reconduciendo a los errantes al camino de la salvación. Y más adelante profundizaremos más en el tema de las llagas, al que dedicaremos una meditación, una charla más adelante. Siguiendo este razonamiento, se deduce que los esclavos están llamados a seguir el camino de la pasión de Cristo. Todos estamos llamados a seguir las huellas de Cristo, que es un camino cuaresmal. Y este camino de la pasión de Cristo podríamos definirlo como el camino de la impotencia, o sea, el amor al enemigo. Quien ha experimentado el perdón de los pecados y ha recibido la gracia del Espíritu Santo, puede seguir el mismo camino que condujo a nuestro Señor a la cruz y a la gloria. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente hace visible al mundo el amor de Jesús y el amor de Dios. El amor al enemigo es lo que salva. Nosotros los cristianos somos verdaderamente así cuando encarnamos por el poder de la gracia la vida de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro y del Siervo. Los amos injustos y los paganos en general podrán convertirse al ver este primer anuncio del querigma, anuncio que no se realiza solo a través de las palabras. La palabra es importantísima, pero se actúa sobre todo mediante el testimonio, en griego martirion, el testimonio vivo del amor. Esto trastoca completamente la lógica del mundo, pero es una señal poderosa que llama a la conversión. Entonces, las palabras dirigidas a los esclavos en nuestro brano, además, son claramente válidas para todos los fieles, para todos nosotros. Esto queda demostrado por la exhortación contenida después en la carta de San Pedro, primera carta 3:9, de no devolver mal por mal, que retoma casi literalmente lo que hizo Cristo en 2:23 en la misma carta, quien insultado no respondía con insultos. Entonces, la primera carta de San Pedro es centrada sobre la pasión de Cristo leída a la luz del siervo del Señor de Isaías, que es una llamada dirigida a los esclavos y a todos nosotros a seguir las huellas de Cristo y la vida que de ellos se deriva. Y en este tiempo de Cuaresma estamos llamados a pedir el Espíritu de Cristo, que es el amor, a implorar la gracia de amar a nuestros enemigos, para ser verdaderamente hombres celestiales y no carnales. Y al meditar en este pasaje, comprendemos que la Cuaresma no es solo un tiempo de abstinencia o penitencia externa, sino sobre todo un llamado a vivir la pasión de Cristo en nuestro corazón, a recibir la gracia de Dios para seguir las huellas de Jesús siervo, que significa aceptar con amor y paciencia los sufrimientos cotidianos, los injustos golpes de la vida
y responder siempre desde la gracia de Dios, sin devolver mal por mal. La herida de Cristo nos ha sanado. Y eso nos recuerda que toda dificultad y prueba puede convertirse en ocasión de redención si la ofrecemos con Cristo y por Cristo. En este tiempo cuaresmal somos invitados a ejercitar el amor que no busca recompensa, el perdón que transforma el odio en reconciliación y la obediencia que nos hace libres en Dios. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que nos conceda la fuerza, que nos conceda la gracia para vivir en la humildad de Cristo y en la entrega total, para que nuestra vida sea una luz, un testimonio vivo del amor de Dios, una luz para quienes aún vagan como ovejas errantes. Así la Cuaresma se convierte en un verdadero camino de conversión y de santidad, en el que, siguiendo las huellas de Jesucristo, aprendemos a llevar nuestra cruz con esperanza y a vivir la Pascua desde ya en nuestro corazón. Entonces ahora hacemos una pausa para meditar sobre todo esto. No hay en el parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade. Despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro. Menospreciado, estimado en nada, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro. Pero fue el que cargó con los pecados, pero fue el que cargó con los dolores. Todos nosotros andábamos errantes, maltratados, mas él se sometió. Ante quien se vuelve el rostro, No abrió la boca como cordero llevado al matadero. ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro. Maltratado, 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 maltratado. Entonces, como hemos escuchado en la primera parte de esta charla, hemos proclamado la primera carta de Pedro al capítulo 2, en el versículo, especialmente en el versículo 21, dice San Pedro: pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Claro, son huellas escondidas, secretas, porque es imposible seguir las huellas de Cristo sin la gracia. Pero estamos llamados en este tiempo de Cuaresma a abrirnos a esta maravilla que es la gracia de Dios, que puede hacer el imposible, porque para nosotros es imposible hacer lo que hizo Cristo, como dice el versículo 22. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Para nosotros es imposible no insultar cuando nos insultan. Es imposible para nosotros, pero no para Dios, porque nada es imposible para Dios.
Nosotros no somos los hombres del posible, sino los hombres del imposible, porque Cristo se hizo carne, se hizo hombre para divinizarnos, para de verdad transfigurarnos en Él, conformarnos en Él, por el poder de su gracia, por el poder del Espíritu Santo. Y todos deseamos eso. Está escrito en nuestros corazones que fuimos creados y llamados para esta maravilla, para hacer donación total a los demás. Por eso dice San Pedro, pues para esto habéis sido llamados. Hemos sido llamados, elegidos para esta obra inmensa que no merecemos, porque nadie de nosotros se merece ser cristiano. Por eso no podemos juzgar a nadie. Por eso no podemos juzgar a los que están lejanos de la iglesia, que no conocen este amor, porque es un amor gratuito. Porque Jesucristo nos ha amado no cuando éramos buenos, sino cuando éramos malvados, cuando estábamos en otros caminos. Por esto es maravillosa esta carta que dice, andabais errantes como ovejas. ¡Qué verdad tan estupenda! Andábamos errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido, dice San Pedro, por el poder de la gracia, al pastor y guardián de vuestras almas. O sea, no solamente os habéis convertido en ovejas del pastor, sino en el pastor mismo, en el guardián, se dice en griego, en el episcopo, en el obispo de vuestras almas. Entonces, Jesucristo se hizo carne para buscar la oveja perdida que somos nosotros. Estamos en sus hombros. Él nos ha encontrado para llevarnos nosotros, las ovejas errantes, al cielo y para que seamos uno con Él. Os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Entonces entregamos nuestra alma al Señor, aunque sea difícil, pero tenemos este deseo grabado, escrito en nuestros corazones, en nuestro más profundo, que queremos amar a los enemigos. A lo mejor no podemos, claro, somos todos débiles, tenemos heridas muy profundas, pero vamos a ver en las próximas charlas que estas heridas pueden ser no solo sanadas, sino también transfiguradas en las llagas gloriosas y transfiguradas de nuestro Señor Jesucristo, que fue herido por nuestros golpes, por nuestros pecados. Muchas gracias y hasta la próxima. Finaliza en Radio María otra de las charlas cuaresmales que dirige el padre Francesco Voltaccio, sacerdote italiano, director del Centro de Estudios Bíblicos Domus Betania en Jerusalén y del programa de Radio María A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa. Unas charlas que en este tiempo de conversión nos están ayudando a mirar a Cristo para que las llagas de su pasión sanen nuestras heridas. Pueden volver a escuchar esta y las anteriores charlas en el podcast de Radio María.